Buenos días, señor fiscal de corte, doctor Charles, señor presidente del Colegio de Abogados, señor embajador, señor senador, señores y señoras magistradas del Poder Judicial y del Ministerio Público y Fiscal, actuarios, colegas y amigos. Quiero agradecerle en primer lugar la invitación a CADAL, que viene trabajando hace mucho tiempo estos temas. Hemos compartido ya varias instancias en relación al tema de la reforma del Código del Proceso Penal. Quiero reconocer también a la Embajada de Suiza, cuya colaboración en estas instancias ha sido tan importante, no solo en el libro, sino en la realización de distintos eventos. Agradezco a la organización no solo el haber convocado a esta reflexión, sino a intercambiar en torno a un tema que es cada vez más inaplazable y que constituye una rebelde asignatura pendiente para el país. El país ha resuelto muchos temas en estos últimos años, ha encaminado otros. Yo en lo particular voy a hablar de la evolución del sistema carcelario y desde este punto de vista la necesidad de proceder a la reforma del proceso penal, y dentro de lo que es el capítulo de la política criminal, la cuestión de la prisión preventiva ya mencionada por el señor embajador. Creo que estamos en medio de una contradicción. Este año tenemos la seguridad que por primera vez en la historia vamos a pasar el límite de las 10.000 personas privadas de libertad. Esto lo sabíamos hace mucho tiempo, sabíamos de hace ya por lo menos 5 o 6 años que íbamos rumbo a esa cifra, no sabíamos cuándo iba a ocurrir. Ahora tenemos la seguridad simplemente por el análisis de las tendencias de los últimos años, sabemos que ese fenómeno va a ocurrir en el correr de 2013. Ustedes recuerdan la obra de 1957 del doctor Juan Carlos Patrón, procesado 1040. Al principio la obra no se iba a llamar de esa manera, se iba a llamar Puertas Cerradas, y eso tiene que ver con lo que se plantea en la obra, ¿no? El personaje José Rossini en un momento, cuando lo felicitan, dice: ha obtenido la libertad, sí, pero toda la vida voy a ser el procesado 1040. El propio título de la obra era una denuncia del escándalo que, de acuerdo al autor, suponía la existencia de 1.000 personas privadas de libertad en Montevideo. Disculpen si reitero algo que ya he dicho en alguna otra oportunidad. Deberíamos pensar en la reedición ahora con el título procesado 1040. Estamos muy cerca de eso. Entonces, mientras, por un lado, la tendencia al crecimiento de la población reclusa es una constante, por otro lado, de forma paradójica, vamos a tener niveles de hacinamiento y de sobrepoblación mucho más presentables. Quería ahondar un poco en esto, que me parece que es una contradicción que debe resolverse, porque mientras el país está invirtiendo y haciendo un gran esfuerzo por resolver el problema carcelario, la política criminal está tendiendo de alguna manera en la dirección contraria, complicando las cosas. Las cifras son muy elocuentes. En este momento, les decía, hay 9.700 personas privadas de libertad en todo el país. Si tomamos las cifras de los últimos años, tenemos un escenario de un 6 a 7% de crecimiento anual sostenido e ininterrumpido. Desde que la oficina del comisionado fue creada, venimos monitoreando la evolución de plazas por un lado y personas por otro. Tenemos un 44% de aumento de la población privada de libertad. En el caso de las mujeres, ese incremento llega en los últimos 6 años al 75%. Si miramos la densidad general del sistema, hoy tenemos cifras que son mucho más presentables que hace un tiempo, sin duda. ¿Cuál es la cifra general? Bueno, puede estar en algún punto entre el 125 y el 130%. Esto es por encima del límite crítico del 120%, pero digamos que en términos mucho más compatibles con lo que son los estándares internacionales. El problema está en buena medida en la distribución interna dentro del sistema, porque hay distintos escenarios. Por ejemplo, en CONCAR nuclea casi el 35% de toda la población reclusa del país. Hay zonas donde no existe hacinamiento y hay otras que están al 300%. Es decir, tenemos en el mismo establecimiento niveles aceptables de sobrepoblación y niveles que están muy por encima de lo mínimamente aceptable. Los módulos 1, 2 y los patios del 8, del módulo 8, están, en el caso del módulo 1 y 2, al 300%. Reitero, 120% es el guarismo internacionalmente aceptable. En el caso de los patios del módulo 8, el problema no es tanto el hacinamiento, sino que se trata de patios que eran abiertos, que no fueron pensados ni diseñados para el alojamiento permanente y que, en el contexto de una situación de emergencia heredada de la crisis del 25 de abril del año pasado, cuando se produjo
el motín donde se terminó de destruir lo que quedaba de los módulos 4 y 5, se debió improvisar esos lugares como establecimiento, como lugar permanente de reclusión. Entonces, yo creo que aquí tenemos que reflexionar muy a fondo qué es lo que estamos haciendo. La primera lectura, si decimos los niveles de sobrepoblación en general están cerca de lo aceptable, uno diría, bueno, pero entonces esto está bien encaminado y no hay que preocuparse. Pensemos, por delante hay una construcción de 1000 plazas, el módulo 10 de CONCAR, 1016 plazas. De acuerdo al cronograma de ejecución de la obra, esta va a estar terminada en el mes de mayo o junio. Con esto, en principio, se resuelve adecuadamente el problema del módulo 1, del módulo 2 y de los patios del módulo 8. Al mismo tiempo, se está reciclando con una cuadrilla, una experiencia bien interesante, donde los propios privados de libertad están trabajando día a día en el reciclaje de esa instalación. Se está reciclando el módulo 4, se proyecta hacer lo mismo con el módulo 5, se está construyendo un celdario de seguridad en la cárcel de mujeres. La primera lectura podría ser que tenemos el panorama controlado. Yo creo que hay que mirar más allá de los indicadores favorables y ver qué es lo que puede pasar en unos años. Lo que va a pasar es seguro, si mantenemos este nivel de progresión del 7% anual acumulado, vamos a llegar a 2015, va a estar en camino la obra en régimen de participación público-privada, la obra de Punta del Riel, y se van a sumar 2000 plazas más al sistema. Entonces, otra vez vamos a tener un panorama más o menos controlado por 2 o 3 años, 2015, 16, 17. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más va a ser necesario construir? Vamos a superar los niveles, estamos casi en 300 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. ¿A qué cifra vamos a llegar? Vamos a superar los 350. En la región solo Chile tiene un guarismo superior al nuestro, con unos 340 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. Israel está con un nivel que ya no está tan lejos del nuestro, tiene 350 por cada 100.000 habitantes. Estados Unidos se mantiene en esto en un primer lugar con 750 personas encarceladas por cada 100.000 habitantes. Y al mismo tiempo tiene un sistema de aplicación de medidas sustitutivas que es muy interesante. Si no, no tendría 750 personas por cada 100.000, tendría el doble. Entonces, la pregunta que ya hizo en diciembre del año 73 Martínez Moreno es: ¿cuánto más vamos a encarcelar? Decía Martínez Moreno en un ensayo muy interesante titulado Una figura menguante, el defensor. ¿Cuánta cárcel más? ¿Cuánto se puede? ¿Hasta dónde se puede seguir encarcelando? Él decía, encarcelar es el más peligroso y el más irreal de todos los sueños. Es más fácil encarcelar que comprender. Pero nosotros no podemos seguir recorriendo ilimitadamente esa opción. La pregunta que hacía también Grossi-Spiel en su momento era ¿cuánta pobreza puede resistir la democracia? Bueno, variando un poco la proposición de los términos es ¿cuánta cárcel resiste el Estado de Derecho? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo creo que para resolver esta contradicción es indispensable la reforma del proceso penal. Pero aquí quiero plantearles una alternativa, porque todos sabemos que la aplicación del código es muy difícil que se pueda concretar en lo que resta de este periodo. Entonces, la estrategia debería ser avanzar lo más que se pueda en lo que resta de esta actual administración para posicionar lo mejor posible el tema y que el código finalmente entre en vigencia y la reforma finalmente entre en vigencia a comienzos del próximo periodo, independientemente de cuál sea el partido y quién sea el presidente. Esto es una cuestión de Estado. Esta es ya una cuestión de política pública. Ahora, teniendo en cuenta lo difícil que va a ser lo que resta todavía por avanzar en el plano de la reforma procesal penal, ¿no sería inteligente acaso escindir el tema de la prisión preventiva y replantearlo a corto plazo? Quiero decir, tenemos una buena ley, no es la ideal, la 17726 es una correcta norma que si se aplicara en toda su extensión nos permitiría resolver en forma mucho más adecuada el problema de la tendencia a la sobrepoblación, al hacinamiento. En definitiva, dosificar mucho más la aplicación del encierro. Lo mejor es enemigo de lo bueno, suelen decir los franceses, pero si tenemos una buena norma, ¿por qué no la aplicamos? Es evidente que ustedes como magistrados y magistradas necesitan una alternativa concreta, necesitan el soporte administrativo como para que la medida sustitutiva no sea una especie de acto de fe. Entonces, el reclamo por un lado es avanzar lo más que se pueda en este periodo en la reforma del proceso penal, posicionar el tema, dejarlo lo mejor
y lo más avanzado posible para el próximo periodo. Propongo escindir la cuestión de la prisión preventiva, apostar mucho más fuerte a lo que se viene haciendo. Se está generando un primer soporte administrativo a través de la OSLA, pero esto es una experiencia aún muy limitada y muy incipiente. 200 casos son muy valiosos cada uno en sí mismo, pero todavía no permiten una resolución más adecuada del problema. Yo diría que por allí está la clave, por lo que se puede hacer a nivel legislativo, sin duda, por lo que se puede hacer también en el plano administrativo y por lo que se puede hacer en el plano diario, concreto, en la práctica de cada una de las sedes penales en todo el país. Les agradezco la atención y queda abierto entonces la parte expositiva a cargo del doctor Díaz. Muchas gracias por la atención.